SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy la Reserva Federal sube tipos, como no hacía en 20 años. Hoy se echa el freno de mano a la economía. Hoy explicamos qué significa. Es Jerome Powell. La Reserva Federal acaba de explicar su subida de tipos, la mayor desde el año 2000. Sube medio punto los tipos de interés de una sola tacada. Acaba de explicar la Reserva Federal lo que es su primera subida de medio punto desde el año 2000. Y la primera subida consecutiva, reunión tras reunión, 2 subidas seguidas desde el año 2006. Hay una decisión absoluta y clara de subir tipos de interés, de encarecer el precio del dinero, el coste de los créditos, las hipotecas, para que no se gaste tanto, para frenar la inflación. Y esa decisión no solamente nos ha llevado hasta aquí. La próxima reunión puede ser otra subida de otros 75 puntos. Estamos en una batalla ahora mismo sin cuartel. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Jordi, en la que la Reserva Federal dice no solamente que sube tipos de interés, sino que además va a dejar de bombear dinero a la economía. Va a dejar de bombear dinero y va a retirar el dinero que ha inyectado durante estos 2 años. En cuanto a los tipos de interés, la Reserva Federal ha decidido en esta reunión subirlos medio punto, de manera que quedan fijados en Estados Unidos en un rango que va del 0,75% al 1%. Es la segunda subida consecutiva y no será la última, porque la inflación sigue por las nubes en Estados Unidos, 8,5% en marzo, y el mercado laboral sigue creando empleo. Así que lo que la Reserva Federal quiere es frenar la economía y evitar que los precios sigan subiendo. De ahí estas subidas que, dice el Banco Central, continuarán en próximas reuniones. Y además de subir tipos, lo que hace hoy la Reserva Federal es anunciar el calendario y el ritmo que utilizará a partir del 1 de junio para empezar a vender el enorme stock de deuda que ha acumulado en estos 2 últimos años para sostener a la economía. Ha inyectado casi $9 billones de deuda, comprando deuda a la economía de Estados Unidos, y este volumen empezará a reducirse a partir del 1 de junio, primero a un ritmo de 47.500 millones al mes. A partir de septiembre se incrementará este ritmo. Son 2 decisiones, la subida de tipos y la reducción de la liquidez, que pretenden frenar la subida de los precios en Estados Unidos. Porque entiendan lo que acaba de pasar, gracias Jordi, porque entiendan lo que acaba de pasar, la Reserva Federal acaba de encarecerlo todo, acaba de encarecer el precio de lo que se hace en Estados Unidos. Es decir, no se va a poder exportar ni vender tanto porque todo ahora es más caro. Segundo, acaba de encarecer los créditos. Así que ahora mismo, pedir una hipoteca, tener una hipoteca, pedir un crédito, tener un crédito, también es más caro. Gastar es más caro. Y tercero, ahorrar es más rentable. Los intereses suben, así que quien se guarda el dinero en el banco recibe más retribución por ellos. Eso es lo que acaba de hacer la Reserva Federal, subir tipos de interés de una manera contundente, como no hacía desde el año 2000. Literalmente es un movimiento histórico. La Reserva Federal, Jerome Powell, decía que se toma porque hay una responsabilidad de frenar los precios, pero esto se hace al mismo tiempo que Estados Unidos tiene una pata en la recesión. Estados Unidos ha decrecido un 1,4%. Y la Fed dice ahora mismo la prioridad es la estabilidad de precios. Esto es lo que acaba de decir la Reserva Federal. Lo sorprendente en todo esto no es la contundencia que ha mostrado y la que puede mostrar en junio. En junio puede haber otros 75 puntos de subida. Lo importante no es la contundencia para frenar la economía. Lo importante es que Wall Street a esta hora lo está festejando. Ha subido 150 puntos el Dow Jones, el Standard & Poor's sigue arriba y ahora mismo, Sira Valdés, esto es lo que ha ocurrido aquí en nuestro mercado. La lectura ha sido previa, pero ha sido ¿cuál?
A la espera de conocer esta decisión, la decisión de la Reserva Federal, los principales selectivos europeos han cerrado la sesión en negativo, con caídas que oscilan entre el medio punto porcentual del DAX alemán y el 1,4% que se deja Milán. Aquí el IBEX retrocede un 1%, se queda en los 8.500 puntos, lastrado principalmente por los bancos y la siderurgia, con Bankinter que se deja un 4,2% como valor más bajista, seguido por ArcelorMittal con casi un 4%. En el lado opuesto, pocos valores terminan en verde, solo 10 la mayoría energéticos y solo 2, Solaria y Repsol, con avances superiores al 1%. Álvaro Blasco, director de análisis de ATL Capital. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Lo acabamos de escuchar, la Reserva Federal sube medio punto los tipos, como no hacía desde el año 2000, con una economía que está con un pie en la recesión. ¿Estados Unidos se está condenando? Bueno, yo creo que no. Se ha ceñido, la Reserva Federal se ha ceñido al guión. Había incluso bastantes temores de que la subida fuera superior del entorno de esos 3/4 de punto que habláis para el mes de junio. Bueno, yo creo que el problema que tiene ahora mismo Estados Unidos es que es una economía muy dinámica, que lo que quiere es luchar como objetivo prioritario contra los precios. La inflación está muy arriba, pero es que la subyacente también ha sufrido un empujón fortísimo, y yo creo que ve la suficiente fortaleza en la economía como para seguir con este plan de subidas de tipos. Ajá. Y sobre todo la reducción de compras que se va a producir dentro de unos meses. Ayúdenos a leerlo y ayúdenos a traducirlo. Estados Unidos sube tipos de interés. En castellano, lo encarece todo, encarece las hipotecas y los créditos, hace más rentable guardar el dinero en el banco, porque Estados Unidos cree que su economía es lo suficientemente fuerte. ¿Europa puede seguir el camino o nuestra economía no es tan fuerte, es más débil? Aquí no va a haber esas subidas. Bueno, yo creo que efectivamente la economía europea está pasando por unos momentos más complicados. El tema de Ucrania nos toca de lleno en nuestras economías y en nuestra actividad económica, pero no le va a quedar más remedio que empezar a subir tipos. Y así como hace muy poco, hace un mes y pico, nuestra presidenta del Banco Central Europeo nos decía que no veía subidas de tipos hasta el año que viene, ahora contamos con que incluso antes del verano pudiéramos ver alguna subida de tipos. Y es que llega un momento donde tienes que luchar con la inflación con las pocas armas que tienes, y una de ellas, desde luego, la subida de tipos. O sea que yo no descartaría que también en Europa empecemos quizás más lentamente y con más prudencia a subir tipos. En Europa tenemos precios ahora mismo del 8,4% en España, es decir, unos precios muy considerables, pero tenemos a todo el país con las deudas al cuello y un nivel de deuda pública brutal, un nivel hipotecario bastante extraordinario. Si nos suben los tipos de interés, tenemos un problema. Tenemos un problema con absoluta seguridad, no hay más que ver. Yo lo digo por experiencia propia, es que el recibo de la luz me ha subido más de un 100% en muy poco tiempo, y el que tenga ahora mismo pues endeudamiento o algún tipo de hipoteca, va a haber una subida importante en las cuotas mensuales a pagar, y yo creo que estamos un poquito asfixiados en estos momentos en cuanto a los ingresos que tenemos, que no han subido con respecto a la inflación lo que hubiera sido necesario, y es comprensible, pero los gastos sí han subido de una forma impresionante. Entonces estamos en un momento excesivamente delicado, con una deuda del país absolutamente desbordada, y que por lo tanto, bueno, pues nos puede dificultar muchísimo el crecimiento y las posibilidades de encontrar financiación en un futuro no tan lejano. Pues Álvaro Blasco, director de análisis de ATL Capital, lectura de esta última hora. La FED sube tipos de interés medio punto como no hacía desde el año 2000. Gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Buenas noches, igualmente. Y a esta hora, esa es la pregunta crucial. Lo que ha hecho Estados Unidos, echar el freno de mano en la economía, hacer más difícil la situación de quienes tienen deudas, ¿se va a hacer también en Europa? Hoy, el Banco Central Europeo, hoy Christine Lagarde, hablaba de empezar más o menos en verano. If the situation continues as predicated at the moment, si la situación continúa como sigue hasta ahora. Así que ahora mismo lo que tenemos es ese riesgo y todavía sin saber cuánto, cuándo, pero que habrá subida de tipos también en Europa. Parece inevitable, parece ya no una cuestión de sí, sino una cuestión de cuándo. Hora 25 de los Negocios, seguimos.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Los datos son espectaculares. Hoy prácticamente 1 de cada 2 contratos lo es con carácter indefinido. Y esto no es pequeña cosa. Esto es cambiar el paradigma del mercado de trabajo de nuestro país. Es la lectura de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y es la situación ahora mismo, el nuevo mapa del mercado laboral. Está cambiando efectivamente el mapa del empleo. Y está cambiando porque la reforma laboral parece haber metido en la disciplina empresarial el contrato fijo. Hoy esa ha sido la idea repetida por gobiernos, sindicatos, empresarios. Hoy el Ejecutivo, Joaquín Pérez Rey. El 48,2% de los contratos que se han celebrado durante el mes de abril de 2022 se ha realizado por tiempo fijo. El 48,2%, es decir, 1 de cada 2 contratos formalizados durante el mes de abril de 2022 ha sido fijo. Es lo que decía el Ejecutivo. Es un dato histórico que la mitad de la contratación... Esto es lo que decía Unai Sordo, los sindicatos. En España hemos pasado del 10 al 48% de contratación indefinida en un mes y esto es un dato histórico. El objetivo de la reforma laboral era estabilizar la contratación y creo que lo estamos consiguiendo. Y esto lo que decía UGT. Queremos destacar la calidad, la mejora en la calidad de ese empleo, puesto que el 48,2% de los contratos que se han suscrito durante el mes de abril han tenido carácter indefinido. 48,2% de los contratos nuevos son indefinidos, porque entiendan de qué estamos hablando. Hace apenas unos meses, antes de la reforma laboral, 1 de cada 10 contratos, 1 de cada 10 era un contrato fijo. Hoy es 1 de cada 2. Hemos movido el diapasón de la contratación, hemos movido la calidad del empleo de manera muy, muy considerable en nuestro país. Alejandra de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y esta hoy es la primera clave de todo esto, calidad en el empleo y cambio de perfil en la contratación. Efectivamente, sin duda lo más comentado ha sido la calidad del empleo, ya que, como bien decías, antes de la reforma laboral 1 de cada 10 contratos era indefinido y ahora es 1 de cada 2. Durante el último mes se han firmado casi 700.000 contratos de trabajo de carácter indefinido, la mayor cifra de la serie histórica, equivalente al 48% del total de los contratos firmados en el mes de abril. La contratación indefinida además crece en todos los sectores, especialmente en agricultura y construcción. Y para que nos hagamos una idea de la calidad del empleo de la que estamos hablando, de cómo se nota la reforma laboral, en la agricultura se pasa del 3% de la contratación indefinida en diciembre del año 2021 al 50% en este mes, en el mes de abril, y en el caso de la construcción, en diciembre contaba con el 23% de contratos indefinidos y ahora es el 74%. Esta ahora mismo es la nueva clave del mercado laboral, calidad. Normalmente les contamos siempre cantidad, pero hoy esto, el cambio de perfil, el cambio de paradigma en el mercado laboral se impone. Han pasado 4 meses. Hemos pedido cautela hasta ahora para analizar esto, porque les decíamos siempre, un grano no hace granero, un dato no hace tendencia. 4 meses consecutivos de esta subida empieza a señalar que algo está cambiando. Con un cambio forzado entre los empresarios y con una respuesta forzosa de los empresarios. Si los empresarios están haciendo lo que la administración dice, ¿por qué la administración no hace lo que la administración dice? ¿Por qué la precariedad en la administración sigue siendo la que es? ¿Por qué la temporalidad en el empleo público sigue siendo la norma? Eso es lo que hoy preguntaba la COE, Rosa Santos. Contrasta, sin embargo, frente al compromiso que ha demostrado el sector privado con este objetivo de país de mejorar la estabilidad en el empleo, las altas tasas de temporalidad y de precariedad de la administración pública, más de 10 puntos de temporalidad en el sector público frente al sector privado, en el caso de los hombres, y más de 15 puntos en el caso de las mujeres, tasas de temporalidad en la administración pública que alcanzan casi el 33% en el caso de los hombres y más del 38% en el caso de las mujeres. 33% de tasa de precariedad en la administración pública entre hombres, 38% entre mujeres, decía la COE. Ahora mismo es cierto que ha cambiado el mercado laboral y es cierto también que, cambiando el mercado laboral, los únicos que parecen no cumplirlo son los que han dictado la norma.
Esta hoy la primera beta de lectura del dato. Y esta es la calidad. Luego está la cantidad. Y en la cantidad también hemos registrado hoy un dato histórico. España tiene un grave problema estructural de paro, pero hemos de reconocer cuando las cosas van bien. Hoy España tiene 3.022.000 personas en paro y, como saben ustedes, tendríamos que retroceder hasta el año 2008 para encontrar una cifra semejante. Ha caído el paro en más de 86.000 personas. Ha caído el paro en 86.000 personas y colectivamente hemos reducido la tasa de paro juvenil en casi 10 puntos. Y ahora mismo tenemos 20 millones de personas trabajando. Habíamos tenido algunos picos, días en los que habíamos llegado a tener esa cifra, pero nunca como media 20 millones de trabajadores. Es la primera vez en la historia en la que se registra eso, 20 millones de puestos de trabajo. Esta hoy es la clave de las cantidades, Alejandra, 20 millones de puestos de trabajo, 20 millones de datos de contratos en seguridad social. Pues efectivamente, además el mes de abril, se ha reducido el paro en 86.000 personas, como decía la vicepresidenta y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el número de parados se queda en 3.022.000. Por sectores económicos, con respecto al mes de marzo, el paro registrado desciende en el sector servicios, en la agricultura y también en la construcción y en la industria. Por sexos y por edad, el paro femenino baja en 43.000 personas, el desempleo masculino también lo hace en algo más de 43.200 y por su parte el desempleo de las personas jóvenes, en los menores de 25 años, baja en el mes de abril en casi 11.000 personas. Y si hablamos de comunidades autónomas, el paro baja en todas ellas, especialmente en Andalucía, Comunidad de Madrid y las Islas Baleares. Esto es lo que tenemos ahora mismo. Los datos en términos de calidad son extraordinarios, los datos en términos de cantidad son de normalización. Empezamos a tener el mismo patrón que teníamos antes del COVID, un patrón en el que los meses de contratos, las ferias, abril, las vacaciones regionales y de cara al verano se vuelve a contratar y en los que previsiblemente cuando lleguen septiembre y octubre se volverá a despedir. En cualquier caso, estas calidades y estas cantidades. Y a partir de aquí, profesor titular de Fundamentos de Análisis Económico, investigador de FEDEA, Marcel Janssen, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Will. La pregunta fundamental es si se sostiene esto, un crecimiento de contratos fijos del 48,2% de los nuevos. ¿Se sostiene esto? Bueno, lo que se va a sostener seguramente es una mejora en las cifras de la contratación indefinida en comparación con el pasado, pero el mes de abril tiene un efecto transitorio muy grande. Había todavía un stock enorme de personas en contratos temporales que no se pueden renovar, ¿no? Porque a partir del 1 de abril ha entrado en pleno vigor la reforma laboral y por tanto había que transformar muchos contratos temporales en indefinidos o rescindir estas relaciones. Pues hemos visto un repunte enorme, histórico, ¿no? en el número de contratos indefinidos, pero estas cifras se van a normalizar a medida que extinguen todas esas relaciones laborales que no se pueden renovar porque son temporales, porque eran contratos de obra y servicio. Vamos a ver cifras más normalizadas en los flujos, pero seguramente vamos a converger a tasas de temporalidad sustancialmente más bajas de las que conocíamos antes de la reforma. Noticias positivas. La lectura política que hoy ha hecho el Gobierno la hacía el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, decía, esto es... Se puede decir, sin temor a equivocarse, que estamos ante la reforma laboral más eficaz de la historia. Más eficaz de nuestra historia. Ninguna de las reformas... ¿Es una reforma laboral eficaz? ¿Ha funcionado esto? Está funcionando, sin duda, y yo coincido que es la primera vez que tenemos una reforma laboral que de verdad intenta atajar el problema de la temporalidad. Nos tenemos que preguntar por qué hemos tardado tanto tiempo y además no tenemos que olvidar que esta reforma tan necesaria entró en vigor por un error de voto. ¿Y por qué hemos tardado tanto tiempo? ¿Por qué no se ha atajado esto antes? Pues mi respuesta es que de alguna manera tanto los sindicatos como la patronal se encontraban bastante cómodos en un sistema que ofreció seguridad a lo que es la, digamos, clientela, los afiliados a los sindicatos y flexibilidad
a los empresarios a través de los contratos temporales, pero el reparto era muy desigual, no había seguridad para unos y flexibilidad para otros. Yo pienso que si estamos ahora ante una reforma que realmente es incisiva en su batalla contra la precariedad, en parte lo debemos a la presión que ha ejercido Europa y la necesidad de hacer reformas para acceder a los fondos europeos. Profesor, una última cuestión. ¿Qué evolución de empleo podemos ver a partir de ahora? ¿Se normaliza la tendencia? ¿Podemos ver más reducciones o acabamos de tocar el suelo del paro? Yo espero que no. Yo pienso que hay todavía potencial de crecimiento porque la recuperación del sector de turismo de alguna manera es incompleta todavía y estamos ante una temporada que podría ser muy buena, ¿no? Según todos los indicios. Y luego yo pienso que la estabilidad en el empleo, si realmente la reforma va a mejorar la duración de las relaciones laborales, con el tiempo debemos de esperar también que esto va a ayudar a reducir la tasa de paro. Habrá menos volatilidad, primero, y segundo, a mayor duración, los trabajadores tienen más posibilidad de acumular capital humano, habrá más incentivos de formar a trabajadores, de invertir en las relaciones laborales, y esto espero que nos va a acercar más a la media europea y por tanto que se va a traducir en reducciones de tasas de desempleo, pero estamos en un entorno muy incierto, ¿no? Por esta vía, yo diría un llamamiento de nuevo a los interlocutores sociales de conseguir este pacto de rentas, este reparto del coste de los precios energéticos y evitar que España y el resto de Europa pueda acabar con altas tasas de inflación y la necesidad de subir tipos, que sería realmente doloroso para una economía como la española. Marcel Jansen, investigador de FEDEA, gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Buenas noches. Hoy, el día en que la Reserva Federal mueve tipos, subida como no veíamos desde el año 2000 y el día en que leemos el paro. Hora 25 de los Negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.